Estimados colegas, bienvenidos a la clase número 10 y segunda clase del impuesto sobre los bienes personales. Esta segunda clase de bienes personales es práctica. Haremos un ejercicio que consiste en la confección y luego presentación de la declaración jurada del impuesto sobre los bienes personales de una persona humana residente del país que posee bienes situados en la Argentina y bienes situados en el exterior, y analizaremos los dos casos, cuando decide repatriar y cuando decide no repatriar. Luego entraremos en bienes personales web y presentaremos las declaraciones juradas. Allá vamos. Muy bien, acá tenemos los datos del contribuyente, de los bienes de los que es titular al 31 de diciembre de 2021 y tiene bienes situados en el país y bienes situados en el exterior. Acá está. En el país vemos que tiene un inmueble que es casa habitación, un automóvil, tiene una cuenta bancaria en dólares, tenencias de moneda extranjera, inversiones en títulos públicos, derechos reales, y en el exterior tiene una cuenta bancaria en el exterior e inmuebles. ¿Comenzamos? Bien, comenzamos con el inmueble. Acá tenemos un inmueble adquirido el 15 de diciembre de 2020, es casa habitación, está ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor de adquisición está compuesto por el precio de compra más los gastos, por ejemplo, gastos de escribanía, gastos de inmobiliaria, etc. Y suman 31 millones. El 20% de este inmueble es terreno, el 80% es edificio. Y bien, y otro dato que tenemos acá es la evaluación fiscal homogénea, que como recordarás en clases anteriores, vimos que entrando en la página de la JIP podés obtener la evaluación fiscal homogénea a cualquier periodo fiscal. Ahora veremos en breve que nos interesa la del 31 de diciembre de 2017. Bueno, ¿cómo evaluamos el inmueble adquirido en el impuesto sobre los bienes personales? Vamos a decir, en primer lugar, que tenemos que hacer dos cálculos. El que vamos a hacer ahora es el cálculo número 1. Luego vamos a hacer el cálculo número 2. Y vamos a considerar el mayor para evaluar este bien. ¿Cuál es el cálculo número 1? Este que nos da acá 30.380.000. ¿Qué es? Es el valor residual del bien. ¿Cómo obtenemos el valor residual? Bueno, ya sabemos que es valor de origen menos amortizaciones acumuladas. Pero ¿cómo calculamos las amortizaciones acumuladas? Primero, utilizando el criterio trimestre de alta completo. Segundo, sabiendo que la ley considera que lo que se deprecia o amortiza es el valor del edificio y no del terreno. Y tercero, sabiendo que la ley considera que el inmueble se deprecia en 50 años, o lo que es lo mismo decir, un 2% anual, o lo que es lo mismo decir, en 200 trimestres. Sabiendo esto, ya podemos obtener el valor de la amortización. Los 31 millones le aplicamos el 80% y ahí obtenemos el valor del edificio. Y dijimos, ¿cuál es la amortización acumulada al 31 de diciembre de 2021? Considerando que el bien se adquirió el 15 de diciembre de 2020 y que según la ley se toma el criterio de trimestre de alta completo. Bueno, si se toma trimestre de alta completo y esto fue adquirido en diciembre de 2020, tenemos que para el periodo 2020 transcurrió para la norma un trimestre de vida útil a 2020, más 4 trimestres de 2021 hacen un total de 5 trimestres. Pues bien, 31 millones por 80% nos está dando el valor del edificio, que es lo que se amortiza o deprecia. Dividido 200 trimestres, me da el valor por trimestre, por 5 trimestres me da la amortización para el periodo fiscal 2021 de 620.000. Valor de origen menos amortizaciones acumuladas, tenemos acá el valor residual del inmueble del 31/12 de 2021. Una cosa que te quiero mencionar respecto del valor de adquisición, vamos a traerlo acá. Bien, cuando la ley habla de que, a la ley, artículo 22, inciso A, inmuebles adquiridos. Cuando habla del costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio, sí, podría ser que no lo adquirí, sino que lo heredé, por ejemplo, ¿no?
Dice, se le aplicará el índice de actualización mencionado, bueno, todo esto. Esta actualización quedó suspendida en abril de 1992, así que cuando leo esta parte no le hago caso. Después, más abajo, la ley, acá me dice el tema del 2% anual en concepto de amortización, atribuible al edificio, construcciones o mejoras. Bien, más abajo vemos que, bueno, esto lo vamos a explicar ahora inmediatamente. Que dice que el valor que hemos obtenido no podrá ser inferior, que vamos a hacer ahora nuestro segundo cálculo, ¿no? Que dice no podrá ser inferior al de la base imponible, vigente al 31 de diciembre del año por el cual se liquida el gravamen, en nuestro caso 31 de diciembre de 2021, fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o al valor fiscal determinado a la fecha citada. Bien, tómate unos segundos para leer esto, yo directamente voy a la explicación. Volvemos al enunciado. Bueno, nuestro inmueble en cuestión tuvo una mejora el 1 de abril de 2021 por 2 millones. ¿Qué tenemos que hacer con esta mejora? Restarle su amortización. Esta amortización la calculamos, los 2 millones de mejora, divido 198 trimestres, ahí te pongo cómo calculamos los trimestres, por 3 trimestres del periodo fiscal 2021, es decir, desde el 1 de abril de 2021. Bien, el valor residual de la mejora sería valor de origen menos amortización acumulada, nos da este valor residual. Entonces, el valor final del inmueble sería, en principio, este valor, 32.349.696,97. Ahora, ¿te acordás que leímos hace un rato que la ley establece que este valor que acabamos de determinar no puede ser inferior al de la base imponible al 31 de diciembre de 2021 en nuestro caso, fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o al valor fiscal determinado a la fecha? Y a partir de 2019, este valor había que multiplicarlo o actualizarlo por la variación de índice de precios al consumidor, nivel general IPC. Bien, una cuestión para mencionar respecto de Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que hasta el año pasado estábamos aplicando este dictamen de la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social 1 de 2018, del 8 de mayo de 2018, en el cual para los inmuebles de Ciudad Autónoma de Buenos Aires estábamos tomando la evaluación fiscal homogénea. ¿Qué pasó con posterioridad? Concretamente acá el 10 de marzo de 2022. Nuevamente se pronuncia la Dirección de Asesoría Legal Impositiva y de los Recursos de la Seguridad Social cambiando el criterio, diciendo que el valor a considerar tiene que ser la evaluación fiscal homogénea multiplicada por la unidad de sustentabilidad contributiva. Vamos directamente a la práctica. En nuestro caso práctico, la evaluación fiscal homogénea era de 1.950.000. ¿Con qué tengo que comparar estos 32 millones? Con 1.950.000 multiplicado por 4 en base a lo que acabamos de leer, ya que la unidad de sustentabilidad contributiva es 4. Y a ese número obtenido lo tenemos que multiplicar por el IPC operado desde 2017 a 2021, que es 4,667. Esto nos da 36.402.600. Si este fuese el mismo caso del año pasado, no lo hubiésemos multiplicado por 4, que es la unidad de sustentabilidad contributiva. En definitiva, el mayor valor entre estos 32 y estos 36 son estos 36.402.600. Pero, conforme lo visto en la clase anterior, tratándose este inmueble de una casa habitación, habíamos comentado que no se encuentra alcanzado
si se trata de inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente o el causante, no estarán alcanzados por el impuesto cuando su valor determinado de acuerdo con las normas de la ley resulte igual o inferior a 30 millones. En nuestro caso, que es 36.402.600, bueno, no se computarán 30 millones, quedando en consecuencia agravado los 6.402.600, que es lo que ponemos acá. ¿Sí? Y los 30 millones no quedan alcanzados. Estos 30 millones de no computabilidad el año pasado eran 18 millones y el anteaño pasado también fueron 18 millones. A todo esto mencionar, aparte, que el artículo 15 del decreto me permite deducir el importe adeudado al 31 de diciembre de cada año en concepto de créditos otorgados para la compra, construcción o mejora del inmueble casa-habitación. En este caso no tenemos un crédito hipotecario por este inmueble, por lo que el valor gravado entonces quedan 6.402.600. Perfecto, seguimos con el automóvil. Bueno, el automóvil fue adquirido el 2 de enero de 2018. Una novedad es que el sistema web de ahora, cuando vos le cargas el número de patente, te trae el vehículo. Este vehículo fue adquirido en 200.000 pesos. ¿Y cómo lo evaluamos? Bueno, también valor residual. El valor residual, o sea, valor de origen menos amortizaciones acumuladas. Automotor tiene una vida útil de 5 años. Con lo cual, en nuestro caso, el valor residual es 40.000 pesos. Es decir, que al 31/12/2021 todavía le resta una vida útil de un 20%. Pero recordemos que, vamos a traer el cuadro que dejamos en la clase pasada, el valor no puede ser inferior al que surja de las tablas fijadas por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor. Esta comparación se efectuará mientras los automotores tengan vida útil. Y ves que tiene una llamadita que, de acuerdo con el dictamen 1 de 2018, el fisco opinó que la comparación con el valor según tabla debe efectuarse durante todos los años de vida útil asignados al automóvil, incluso en el que el valor residual es 0, si se le da una vida útil de 5 años. O sea, hasta el quinto inclusive. Bueno, entonces, en nuestro caso, nos queda un valor residual de 40.000, tomamos el valor de tabla, que es superior, entonces queda 858.000. Acordate que la evaluación también la podemos encontrar, entramos en la página de la FIP, micrositio ganancias y bienes, impuestos sobre los bienes personales, valuaciones. Acá está, automóviles, versión descargable o PDF. Listo. Bueno, nos vamos. Bien, vamos a seguir con los depósitos. Tenemos una caja de ahorro, moneda extranjera, por $7.400. Como ya sabemos, la moneda extranjera, en el caso de los activos, los vamos a pasar a moneda argentina por el tipo de cambio comprador Banco Nación, que para el periodo fiscal 2021 es 102,52. La caja de ahorro se encuentra exenta, con lo cual lo pusimos acá en la columna de exentos. En su momento nos va a pedir la CBU. Aprovecho para comentarte algo respecto de la CBU. Composición de la CBU. Tené presente que la CBU está conformada por 22 dígitos. Los 3 primeros corresponden a la entidad. Por ejemplo, 017 es Banco Francés. Luego, los 4 números siguientes corresponden al número de la sucursal del banco. Luego viene un dígito verificador de toda esta parte. Y luego viene el número de cuenta y un dígito verificador más de esta segunda parte. Listo, volvemos. Bueno, entonces caja de ahorro exenta, $7.400, tipo de cambio 102,52, lo ponemos acá. Dinero en efectivo. Dinero en efectivo tiene $10.000,
También tipo de cambio comprador Banco Nación, nos queda este monto, está grabado y seguimos con el siguiente. Inversiones, tiene la persona 100.000 títulos públicos S31E2, unidad de cotización 100 y la cotización es 97,40. El dato lo encontramos de la misma forma que recién hemos buscado el automotor, es decir, entrando en la página de la AFIP, venimos acá, nos vamos acá, tenemos obligaciones negociables, valores negociables, PDF, control F, este era un S31E2. Acá está. Se ve chiquito, pero lo agrando. Agrando más. Ahí estamos. Sería este. Bien, retrocedemos. Fíjate que además de descargarlo así, puedo hacer versión descargable. Me lo guardo, me lo voy a guardar en el escritorio. Siempre que descargues algo que vaya a ser en archivo zip, sugiero que sea en una carpeta nueva. Lo descargas en la carpeta, lo guardás. Ahora vamos a la carpeta. Ahí está descargado. Me voy a la carpeta, que es esta. Se me fue al otro monitor. Hacemos clic con el botón derecho, extraer aquí. Y ahí tengo el Excel. Lo abrimos. Si es que quisiera tener esto como papel de trabajo. Y acá habilitar edición. Control B larga. S31E2 era, ¿no? Listo, acá lo tenemos, el título público. Letra del Tesoro Nacional en pesos, acá está toda la información. Bueno, listo, salimos. Vamos a acá. El 16 de marzo de 2021, pongámosle que le prestó a un amigo el 16 de marzo de 2021, $10.000 con garantía hipotecaria. Al 31 de diciembre de 2021, el monto del crédito más los intereses devengados son 10.000 pesos. Acá tenemos 102.520 grabado por inciso D del artículo 21 de la ley. Bien, entonces acá ya tenemos el total de bienes del país, 8.388.320. Y los bienes exentos o, en este caso, incluye también no computables, 30.856.048. Bueno, vayamos a los bienes del exterior. Tenemos una cuenta en el exterior por $100.000 al tipo de cambio comprador Banco Nación 102,52, nos da estos 10 millones. Y tenemos inmuebles en el exterior por $200.000, 20.504.000 pesos. Total de bienes acá en el exterior son 30.756.000 valuados conforme la ley del impuesto sobre los bienes personales. Bueno, entonces acá tenemos todos los bienes. Recordá consultar el servicio Nuestra Parte para ver si aparece algún bien que no esté acá dentro de los que te ha informado el cliente. Una cosa más para mencionar. Volvamos a la parte de inmuebles. Cuando se trate de bienes inmuebles referidos a los cónyuges, tené presente que estos 30 millones de mínimo no imponible para inmuebles es para cada uno de ellos. Aprovechemos para recordar que el artículo 18 de bienes personales establece que en caso de patrimonios pertenecientes a los componentes de la sociedad conyugal, corresponderá atribuir al marido, además de los bienes propios, la totalidad de los que revisten el carácter de gananciales, excepto en estos casos, que se trate de bienes adquiridos por la mujer con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, que exista separación judicial de bienes y que la administración de todos los bienes gananciales la tenga la mujer en virtud de una resolución judicial. Pero entonces, ¿qué pasa con el matrimonio civil constituido por dos personas del mismo sexo? La AFIP, el 28 de abril de 2011, saca la circular 8, que acá tenemos, mediante la cual establece acá. Bien, bueno, acá tenemos respecto del impuesto a las ganancias. Ahora estamos viendo bienes personales, pero bueno, ya que estamos, le puedes dar una mirada a ganancias, ¿no? Respecto de los bienes personales, corresponde atribuir a cada cónyuge
la totalidad de los bienes propios. 2. Los bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria. Y 3. Los bienes gananciales adquiridos con beneficios provenientes de los bienes indicados en los puntos anteriores en la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. No está de más mencionar que esto que estamos hablando es en caso de matrimonio y no en unión convivencial. Comentar también que en casos de condominios, cada condomino resulta sujeto del impuesto y que debe incluir en su declaración jurada la parte que le corresponde en la titularidad de los bienes. Muy bien, ya tenemos todos nuestros bienes reales del país y del exterior, que suman 39.144.320. Estamos hablando de bienes grabados. ¿Cómo sigue esta liquidación? Le tenemos que sumar los bienes presuntos equivalentes al 5% de los bienes grabados del país más inmuebles del exterior. Acá tenemos bienes grabados del país, los inmuebles del exterior, y a este monto le aplicamos el 5%. Muy bien, con lo cual el total de bienes reales y presuntos es de 40.588.936. Ahora sí, pasamos a hacer la liquidación. Caso número 1, liquidamos el impuesto como si el contribuyente hubiese repatriado. Una cosa para mencionar, en este caso tenemos bienes en el país y bienes en el exterior, pero si solamente tuviésemos bienes en el país, vas a ver que el mecanismo de liquidación es el mismo. Entonces, tomamos el total de bienes grabados del país y del exterior, 40.588.936, restamos el mínimo no imponible, obtenemos la base imponible. A esta base imponible le aplicamos esta tablita, artículo 25, primer párrafo. Obtenemos este impuesto determinado, es decir, que a estos 34.588.936 le aplicamos el cuarto tramo de la escala, ya que estos 34 millones se encontrarían entre 18 millones y 100 millones. Muy bien, y ahora al impuesto determinado le restamos los ingresos directos. A saber, impuestos análogos pagados en el exterior. ¿Te acordás que lo vimos en la clase número 2? Que yo me puedo computar como pago a cuenta los impuestos análogos pagados en el exterior hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes del exterior. Luego los anticipos ingresados, que también lo vimos en clases anteriores. El pago a cuenta, artículo 28, decreto 127 del 96. El pago a cuenta de la Resolución General 4673 de 2020, el pago a cuenta del artículo 4 de la Ley 27.613 que vimos en la clase anterior, equivalente al 1% del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios definidos en el artículo 2 de la Ley 27.613. Acá, como verás, hay una llamadita y ahí adentro está la norma. Bien. Esto había generado un pago a cuenta desde el 12 de marzo de 2021 hasta el vencimiento de la declaración jurada 2020, ocurrida el 11, 12 y 13 de agosto de 2021, un 1% equivalente a un pago a cuenta de 2020. Y si generaba un remanente, bueno, se computaba en el año siguiente. O sea, en 2021, ahora en 2021. Como así también, fíjate el inciso B, que dice que con relación a aquellas inversiones realizadas desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la presentación de la declaración jurada de bienes personales 2020, que dijimos que era 11, 12 y 13 el vencimiento. Entonces, 12, 13 y 14 respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2021, ambas fechas inclusive se computará a cuenta del impuesto determinado en el periodo fiscal 2021, o sea, el que nos interesa a nosotros en este momento, no pudiendo generar saldo a favor. El remanente no utilizado solo podrá trasladarse al periodo fiscal siguiente. Muy bien. Entonces acá tenemos el saldo remanente del cómputo del pago a cuenta y acá el pago a cuenta de este periodo. Otros pagos a cuenta, retenciones y percepciones, saldo a favor del periodo anterior. Ya mencionamos en la clase pasada
que retenciones y percepciones lo vemos en el servicio Mis Retenciones, y el saldo a favor del periodo anterior lo vemos en el sistema de cuentas tributarias. Tenemos el total de ingresos directos, 312.000, con lo cual nos da un impuesto a pagar para el periodo fiscal 2021 de 51.225,82. Bien, ¿cómo hubiese sido esta liquidación si el contribuyente solo hubiese tenido bienes del país? Bueno, exactamente igual, solo que con una base imponible más chica. Supongamos que todos estos bienes no los hubiese tenido, entonces los bienes del hogar hubiesen sido menores. Hagamos suprimir. Suprimimos un minuto, ves que los bienes del hogar se hacen más chicos. En vez de la base imponible que teníamos antes, tenemos una más chica, menos los 6 millones de mínimo no imponible, nos da 2.807.000. En la tabla sería el primer tramo de la escala menor a 3 millones, es decir, el 0,5% de 2.807.000 por 0,5%. Ahí está, nos da los 14.038 y bueno, el resto de la liquidación hubiese sido igual. Bien, vamos a hacer control Z y dejamos esto como estaba. Bien, muy bien, bajamos ahora. Nos vamos al caso número 2, en el cual liquidamos el impuesto como si el contribuyente no hubiese repatriado. ¿Cómo hacemos en estos casos? En primer lugar, determinamos el impuesto por los bienes del país aplicando la tabla prevista en el artículo 25, primer párrafo, es decir, la tabla que utilizamos en los casos anteriores. Muy bien, vamos a tomar el total de bienes grabados del país, 9.832.936, es decir, los bienes reales más estos bienes presuntos. Ahí están nuestros 9.832.936. A este monto, 9.832.936, le vamos a restar el mínimo no imponible de 6 millones. Nos queda esta base imponible. Y a dicha base imponible de 3.832.936 le vamos a aplicar la tabla. Como podés apreciar, estamos en el segundo tramo de la escala. Es decir que a estos 3.832.936 le restamos 3 millones, a ese monto le aplicamos el 0,75% y le sumamos 15.000 y nos da 21.247,02. Muy bien, vamos a borrarlo. Y acá lo tenemos en la fórmula como siempre. Continuamos con los bienes del exterior, que como recordarás suman 30.756.000. Acá estamos. 30.756.000, y lo que hacemos es restarle el mínimo no imponible remanente de los bienes del país. En nuestro caso fueron totalmente consumidos con los bienes grabados del país, pero de haber tenido remanente me lo computo en los bienes del exterior y obtenemos, bueno, el mismo monto, 30.756.000. Bien, vamos a aplicarle esta tabla, pero, atención, para saber en qué tramo de la escala debo ubicarme, tengo que tomar estos 71.444.984. ¿Qué es eso? Es el total de bienes del país y del exterior, grabados, exentos y no computables. Venimos acá, vendría a ser este, 71.444.984. Bien, ¿en qué tramo de la escala me ubicaría para 71 millones? Bueno, sería el último tramo de la escala. Es decir, que debo aplicarle un 2,25% ¿a qué? A los 30.756.000. Muy bien, entonces como podés ver, esto por esto nos da los 692.010. Fíjate que acá estos 2,25 también surgen de una fórmula que te analiza este monto, los 71 millones. Y ya te determina cuál es la alícuota. Perfecto. Ahora decimos, ¿cuánto es el impuesto determinado total para este sujeto que decidió no repatriar? Bueno, el impuesto determinado total final
es de 713.257,02. Fíjate qué diferencia respecto de 363.11,70. Y todo por no haber hecho ¿qué? Por de estos $300.000 que tenía en el exterior, por no haber repatriado tan solo $15.000 de este dinero que tenía acá en la cuenta del exterior. Entonces podría haber tenido un impuesto determinado de 363, pero ahora tiene uno de 713. Bueno, ¿cómo sigue nuestra liquidación? Igual que en el anterior caso, que es lo que vamos a restar, los ingresos directos, impuestos análogos pagados en el exterior, es decir que en ese país del exterior, si existiese un impuesto cuya materia imponible fuese la misma que la del impuesto sobre los bienes personales y hubiese tenido que pagar bienes personales, bueno, en ese país del exterior, entonces se podría computar como pago a cuenta ese impuesto análogo hasta el límite del incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes del exterior. Esto lo vimos en la segunda clase y ahora cuando vayamos al sistema web, te lo voy a mostrar más todavía. Bueno, restarlos de corresponder. Perfecto. Bueno, ahora repasemos. Acá tenemos una pestaña. Vamos a repasar qué era repatriar, porque no es solamente traer los fondos del exterior y ya. Antes que nada, una cosita para comentarte acá. Mira, cuando el contribuyente decide repatriar, tiene que repatriar dinero o activos financieros. Vos fíjate, si los bienes del exterior hubiesen sido todos inmuebles, esta persona se perdería la oportunidad de repatriar, porque no puedes repatriar inmuebles. Ahora lo vamos a ampliar un poquito. En este caso, ¿qué es lo que hizo esta persona si es que se considera que repatrió? Bueno, como mínimo, haber traído a la Argentina, y ahora vamos a ver cómo, al menos $15.000, ¿sí? Porque si tenemos acá un total de $300.000, el 5%, que es lo mínimo que se requiere para la repatriación, son $15.000. O sea que tendría que haber traído de esta cuenta del exterior $15.000. Bueno, pero repasemos esto de cómo se perfecciona la repatriación. Bueno, punto número 1, acá lo pusimos. Con el ingreso de fondos al país a una cuenta caja de ahorro, repatriación de fondos, bienes personales, ley 27.541. Desde el 1 de enero de 2022 y hasta el 31 de mayo de 2022 del 5% del valor de los bienes en el exterior. Primero, tenencias de moneda extranjera en el exterior depositadas en entidades bancarias y o financieras y o similares del exterior. Y 2. Los importes generados como el resultado de la realización o de la venta, como lo quieras llamar, de los siguientes activos financieros. Y acá los tenés detallados. Las participaciones societarias y o equivalentes, a saber, títulos, valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones en todo tipo de entidades del exterior, incluidas los derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario o similar de fideicomisos de cualquier tipo constituidos en el exterior o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado en el exterior. Y también toda clase de instrumentos financieros o títulos, valores tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósitos, cuotas partes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación, y los créditos y todo tipo de derecho del exterior susceptible de valor económico. Entonces, si yo tengo al 31 de diciembre de 2021 estos bienes, o una combinación de ellos, y repatrío entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2022, esto depositándolos en la caja de ahorro, repatriación de fondos, bienes personales, ley 27.541, ahí ya configuré una parte de la repatriación. Luego, ¿cómo sigue esto? Los fondos repatriados deben permanecer afectados a inversiones de la siguiente manera.
1. Manteniéndolos depositados en una cuenta abierta a nombre del titular hasta el 31 de diciembre de 2022. O también tenés esta opción, una vez efectuado el mencionado depósito de la repatriación, esos fondos se afecten en forma parcial o total a cualquiera de estos destinos. A su venta en el mercado único y libre de cambios, a través de la entidad financiera que recibió la transferencia original desde el exterior, o adquisición de certificados de participación y o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva, o suscripción o adquisición de cuotas partes de fondos comunes de inversión existente o por crearse en el marco de la Ley 24.083 que cumplan con los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Valores para dicho fin, siempre que tal inversión se encuentre en propiedad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2022. Y aquí te hice una llamadita para las últimas dos opciones del punto 2, que es que los fondos aplicados deben provenir de la misma cuenta que el contribuyente recibió la transferencia del exterior y deben mantener la inversión y los resultados de la misma hasta el 31 de diciembre. Y bueno, finalmente te agregué que los ingresos de fondos al país pueden ser directamente la transferencia de moneda extranjera que se encuentre depositada en el exterior en cuentas bancarias y o entidades financieras, o bien los importes generados como consecuencia de la enajenación de los activos financieros del exterior. Todos estos requisitos se deben cumplir para que se considere repatriación. Bueno, muy bien. ¿Viste cuánta información por minuto obtenemos de un curso online? Bueno, vamos a obtener más información ahora. Vamos a presentar la declaración jurada de bienes personales en Bienes Personales Web. Allá vamos. Muy bien, estamos en el navegador y vamos a entrar a la página de la AFIP. Acceso con clave fiscal. Cargamos la quit del contribuyente. La clave fiscal ya la tengo guardada. Muy bien, entramos en mis servicios y entramos en el servicio Bienes Personales Web. Acá está. Ingresamos. Acá me está informando el próximo vencimiento y tenemos nueva declaración jurada, mis declaraciones presentadas y nuestra parte. Vamos a entrar en nueva declaración jurada. Vamos a entrar en 2021 e iniciar bien. Fíjate, tenemos registración de bienes personales, declara tus bienes, determinación del impuesto, te mostramos el impuesto determinado según los bienes registrados y determinación del saldo. Bien, vamos a entrar acá y a registrar los bienes. Bien, ingresamos y fíjate que acá tenemos para cargar los distintos bienes. Bien, vamos a empezar en nuestro caso con que teníamos un inmueble casa-habitación. Vamos a ingresar, le vamos a hacer clic en nuevo. Muy bien, antes que nada mencionarte lo siguiente. ¿Ves que acá donde dice país hay un asterisco rojo, también en tipo de bien? Cuando hay asterisco rojo significa que el dato es obligatorio. Fíjate acá donde dice metros cuadrados, no tiene asterisco, con lo cual el dato no es obligatorio. Bueno, cada quien decide si tiene algo que cargar o prefiere no hacerlo. Bueno, identificación tipo de bien, en nuestro caso pongámosle que es una casa, adquirido, destino, fíjate los destinos posibles, casa, habitación, fecha de adquisición, en nuestro ejercicio era 15 de diciembre de 2020. Bien, bajamos. Porcentaje de titularidad, acá es 100%. Provincia, estado, ciudad autónoma de Buenos Aires. Calle, bueno, vamos a cargar alguna información. Dato adicional, no voy a cargar nada. Costo de adquisición o valor a la fecha de ingreso al patrimonio. En nuestro caso es 31 millones. ¿Sí? Fíjate que ya viene precargado porcentaje de edificación y de terreno. Bueno, si fuese necesario cambiar, se cambia, ¿no? En nuestro caso era 80-20. Y fíjate que ya hizo el cálculo de la amortización acumulada. Nos vamos acá a las mejoras, hacemos clic en agregar.
Subtipo de mejora, pongámosle que fue una construcción. Valor de la mejora, 2 millones. Fecha de incorporación, dijimos que era el 014 de 2021. Hago clic ahí. Fíjate que el aplicativo también hizo el cálculo correspondiente. 2 millones dividido 198 trimestres que le restan de vida útil al inmueble por 3 trimestres transcurridos, 3 trimestres, trimestre de alta completo, considerando el 1 de abril de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021. Perfecto, aceptamos. Bien, bajamos y nos vamos a la parte de evaluación. Fíjate que la evaluación figura como 32.349.696,97, igual que en nuestro papel de trabajo, pero nuestro inmueble poseía base imponible al 31/12 de 2017, fijada a los efectos del pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares o el valor fiscal determinado a la fecha citada, como dice acá. Le vamos a hacer clic acá y vamos a venir y vamos a cargar acá la evaluación fiscal homogénea, que era 1.950.000, y fíjate lo que hace el sistema. Multiplica este 1.950.000 por el índice de sustentabilidad contributiva, que es 4, por el IPC operado entre 2017 y 2019, que es 4,667, dándonos un total de 36.402.600. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Entre estos 32 y estos 36 va a tomar el mayor, 36.402.600, y nos va a grabar este monto menos los 30 millones. Bien, esto era casa habitación, listo. Si tuviese nudo propietarios para cargar, lo cargo. Bien, voy a hacer clic en aceptar. Ahí tengo el bien registrado, pero me voy a los bienes y fíjate que acá me grabó, le restó los 30 millones y grabó los 6.402.600. Voy a entrar otra vez y quiero mostrarte que si vengo y le hubiese cargado el crédito hipotecario para la compra, mejora o construcción, y le cargo, pongámosle 2 millones, aceptar, listo. Fíjate que ahí me lo descuenta, ahí está, ahí me lo descontó. Y grabamos, o aceptamos mejor dicho, nos venimos acá y fíjate que ahí me lo descargó. Muy bien, ya te muestro acá la pantalla con el crédito eliminado. ¿Qué otro bien teníamos? El automotor. Vamos a entrar a automotores, le vamos a dar a nuevo, localización Argentina, fecha de adquisición 2 de enero de 2018, 2 de enero de 2018, lo tipeo y luego le hago clic a la fecha. 100% titularidad, ingresar nueva patente, y ya me salen los datos del automotor. Determinación del importe neto, valor de adquisición, 200.000. Amortización acumulada, 160.000. La amortización acumulada la hemos calculado nosotros. Ya me sale el valor neto del bien, que es 40.000, pero ya me trae que el valor según la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor es de 858.000. Entonces me va a tomar el mayor, entre 40 y 858. Situación frente al impuesto. Grabado, exento por ley, bienes incluidos en otros bienes del hogar, baja en el periodo fiscal que se declara, ley 27613, proyecto de inversión. El sistema no sabe si un bien está grabado o exento. Acá le tenemos que poner grabado y aceptar. Listo. Una cosa para mostrarte, voy a volver a ingresar, entro acá. Si este automotor hubiese sido adquirido en 2017, ya estaría totalmente amortizado, con lo cual acá hubiésemos puesto
200.000 y acá hubiésemos hecho clic en amortizado totalmente. Vos fíjate que si no le hago clic en amortizado totalmente, me lo va a grabar por el valor de tabla. Hacemos clic ahí, amortizado totalmente, y ahora sí me lo va a dejar en 0. Vamos a volver a como estaba antes. Ahora sí, aceptar. Listo. Volvemos a los bienes. Muy bien, ya tenemos entonces 2 bienes cargados y vamos a continuar en la siguiente clase. Muchas gracias.